Bien, entonces empezando este podcast, retomándolo, el podcast de Mike desde este formato y desde otro estudio, un estudio que no es más que el consultorio desde donde yo emprendo mi labor profesional, mi trabajo. Y bueno, saludándoles a todos los que están del otro lado, una vez más, retomando más bien, diría, este podcast que quienes nos seguían o quienes nos pueden seguir, espero que así sea de verdad, les agradezco mucho, puedan suscribirse, puedan de alguna manera dejar sus impresiones de lo que decimos desde aquí. Y de lo que va a tratar este podcast en adelante tiene que ver con lo mismo que veníamos desarrollando, y yo diría que un poco más en función de tener un espacio ya bastante directo con ustedes, sin el intermediario que tenía antes, que era la radio online, Radio La Cariñosa, Cariñosa con K, a quien le agradezco mucho, de verdad. Hace un año, quizás un poco más, que yo estaba allí, poniendo al aire el programa que se desarrollaba en vivo, y después yo lo colgaba en mis redes sociales, ¿no? En esta misma red que es mi canal, que es desde donde yo voy a estar, sin ese intermediario, el Radio La Cariñosa, sin ese intermediario, repito, yo voy a estar colocando mi podcast, los diferentes episodios. Desde aquel momento, creo que era el episodio número 50, al menos, más o menos por allí, eran 50 episodios. De todas maneras están aquí en este mismo canal, porque yo me encargué de que fueran aquí publicados también, ¿no? Aquí están en este canal también para la posteridad, lo puede ver y también puede decir qué tal le parece este trabajo. Esperemos que el trabajo se vaya desarrollando, digo, en función de la imagen, el video, lo que quiero decir también, se escuche lo mejor posible, y que se escuche, porque a veces, créanme que uno puede empezar a grabar, no darse cuenta siquiera, porque no está en tu control, que pusiste el volumen. Imagínense, yo perdí mucho material, digamos, que es imposible volverlo a poner tal cual, porque el habla es un episodio único, irrepetible. Entonces, un discurso o una entrevista o lo que sea, si se pierde, de verdad se pierde. Uno bien pudiera replantearlo y volver a tener ese mismo tipo de conversación, pero nunca va a quedar igual. Es como el agua que lanzas de un balde, ¿sí? Después que se desparrama, no se puede recoger, y aún así quedar exactamente igual. Y puede que quede diferente, y en esa diferencia puede que estés más, digamos, satisfecho. Puede que te parezca mejor que el otro, es verdad también. La idea es seguir mejorando, y en este recicle o transcurrir de información, por supuesto que en un desarrollo debería ir increciendo, ¿no? En incremento. Pero la idea está en que, retomando este podcast, podamos seguir hablando de psicología, psicopedagogía, terapia de lenguaje, lingüística, educación en general, que es un tema muy amplio, y que yo, pues además de ser experto en el tema, quiero decir certificado y todo eso, no me cansaré de decirlo, porque a la gente le interesa también, creo yo, que cuenta con, no sé, un aval, algún tipo de situación que sea seria, que sea argumentada, y que también lo que uno diga desde aquí, no siempre, a veces va a ser doxa, pura opinión, pero es importante que también sea episteme, que es conocimiento fundamentado, argumentado, ¿sí? No solo opinión, que es doxa. Entonces, la idea es hablar de estos temas con expertos también, que puedan vincularse a los temas que yo, o proponer también uno que sea afín a su experiencia, y que podamos transmitir desde aquí. Entonces, esta es una forma de decir, volvemos con el podcast de Mike, porque recuerde, aprender no tiene por qué ser aburrido, y divertirse no debe
o no tiene por qué ser irrespetuoso. Así que desde aquí, desde estos estudios, desde este lugar, vamos a estar transmitiendo el podcast. Esperemos que usted nos siga y esperemos que usted esté bien, que este año, bueno, 2024, que es desde donde yo estoy transmitiendo, digamos, cronológicamente, lo ubicamos en ese año 2024, 2 de enero, ¿sí? Y desde los estudios, consultorio que Soluciones Mike, después les hablaré más de eso y de todo lo que hacemos y lo que queremos hacer. Y bueno, ¿cuándo va a salir este podcast? Dice miércoles a las 6 de la tarde. Yo creo que podemos mantener esa fecha en el sentido de los episodios que yo vaya a colgar, más o menos lo vamos a encontrar una vez a la semana, más o menos a esa hora, ese día de la semana, miércoles. Me parece que pudiera estar bien que se quede así. En el caso de que haya un cambio, pues nada, pudiera verlo y no pasa nada. La idea es seguir impartiendo, produciendo material e información de valor, tips, que sean esta vez más cortos y que en esa medida también yo pueda sentirme aquí más suelto, más relacionado con el trabajo, con la cámara, con las luces, con toda la dinámica, para que no comprometa el contenido, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? El contenido es el fondo y lo demás es pura forma, pero que puede la forma también, digamos, eclipsar un poco el contenido, ¿no? Es decir, también es importante que se escuche bien, como les decía, que haya buena iluminación y que también las fuentes y los invitados y todas estas cosas que yo propongo que pudieran en el devenir irse dando, entonces sea lo mejor, con la mayor calidad posible, pero con la mayor sinceridad, transparencia y fluidez del caso, y que, bueno, que sea, como les decía, esta vez más sucinto, sin que implique esto que sea tipo TikTok, sin desacreditar esa red social, pero muchas veces ahí lo que se lanza es pura píldora que no necesariamente es algo saludable, puede ser nocivo. El material de valor, si bien en función del tiempo debe ser lo más simplificado posible, pero muchas veces es complicado de hacerlo, como decía Albert Einstein, ¿no? Las cosas pueden ser lo más simple posible, pero hay ocasiones en que no tanto, ¿no? Usando una frase de él que no recuerdo exactamente ahora mismo cómo se dice que la dijo, ¿no? Que esa es otra cosa. Posiblemente él la escribió por allí y habría que verificar si así fue, pero lo que quiero decir, para no enrollarme más, es que las cosas se pueden hacer sencillas, pero no siempre. Se puede simplificar, pero le tocará a uno profundizar en el tema, o tendría que confiar demasiado en la persona que le está dando esta píldora, ¿no? Porque, bueno, después de todo también hace falta verificar la información, y es lo que desde aquí trataré de hacer. Desde el podcast de Mike volvemos, y seguramente contando con su ayuda de aquel lado, su presencia, sus comentarios, si acaso también, y sería súper buenísimo que lo hiciera, la suscripción, que se suscriba a nuestro canal, a este canal, que sin duda servirá para ir creciendo esta comunidad, que, bueno, es verdad que hay muchas cosas que ver por allí y mucho material, que el hecho de que esté viendo y prestando atención a lo que yo voy a decir desde aquí ya es de por sí un privilegio, una forma muy interesante de apoyar el contenido y el trabajo que hacemos desde aquí. Entonces, desde aquí vamos a seguir transmitiendo para ustedes información de valor útil, como les decía, esperemos que práctica, y que en ese mismo sentido sea mayor, con mayor, sí, validez, pero también con un contenido simplificado, pero no simplista, ¿sí? Desde aquí seguimos haciendo este trabajo para ustedes,
y para mi satisfacción también, ya que yo, como he dicho en otros momentos, cuando yo hablo de estos temas que además me apasionan, esto se amplifica en mi cerebro y voy creciendo, y también en el error ir, bueno, fortaleciendo algunos temas, reforzando otros en este mismo sentido para que se fortalezcan y nada, también buscar información que sea relevante, interesante, que además yo mismo también me nutro de ello, y al decirlo aquí desde los micrófonos lo amplifico en mi cerebro, que esto también es una forma de grabarlos y de crear o fortalecer o profundizar esta sinapsis, ¿sí? O zanja neuronal de tanto ir por allí, por el mismo sitio. La repetición, la amplificación, lo que llega a tu cerebro, más allá de neurociencia, es algo biológico bueno, que finalmente termino siendo beneficiado de soltar todo esto por aquí, ¿sí? Pero bueno, es información de valor para mí y espero que para ustedes también así sea. Entonces, desde aquí me despido, espero vernos pronto y, como les decía, semanalmente, quizás los mismos miércoles 6 de la tarde, donde estaré colgando los diferentes episodios. Hasta luego, que esté bien. Chao, chao.